Buenas tardes, estamos en pausa registral, estamos entrevistando acá a nuestro compañero de CIDER. Por favor, preséntate. Bueno, Marcelo Eduardo Urbaneja, soy de Argentina, notario, profesor de Derechos Reales, societario, notarial y registral. Perfecto, Marcelo. Estamos viendo el tema de lo que son los diversos registros en bienes muebles. ¿Cómo es que se organiza en Argentina? Bien, nosotros en Argentina no tenemos una ley registral que abarque a la totalidad de los bienes muebles. Y tampoco tenemos un registro que abarque la totalidad de los bienes muebles. Es decir, que dentro del universo de las cosas muebles registrables contamos con distintas leyes y además distintas organizaciones administrativas para cada registro. En todos los casos, los registros de bienes muebles son registros nacionales, pero con absoluta independencia entre sí, a tal punto que mientras la mayoría depende del Ministerio de Justicia, hay algunos, como el de equinos de sangre pura de carrera, que dependen del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las leyes que los regulan también son sustancialmente diversas. Tenemos una ley registral para buques, una para aeronaves, una para automotores, una para los equinos de sangre pura de carrera. Tenemos una ley de créditos prendarios, en el cual se registran las prendas sobre bienes muebles registrables y sobre créditos, y sobre bienes muebles no registrables en algunos casos, como fondos de comercio o mercaderías. Y luego hay distintas leyes registrables para cada uno de los tipos de propiedad intelectual que se registran. Cada uno de estos casos tiene registros, repito, absolutamente independientes. Esto es una diferencia con el resto de América Latina. Y además los momentos históricos en los cuales entró a regir son sustancialmente diversos entre cada una de ellas. Coméntanos sobre el registro de equinos. Bueno, el registro de equinos, en rigor el nombre técnico que tiene y revela gráficamente su objeto material, es decir, las situaciones jurídicas registrables, es registro de equinos de sangre pura de carrera. Esto es lo que en la jerga llamamos en Argentina caballos de carrera, que además tienen que ser pura sangre. Ese registro tiene un territorio histórico que se puede resumir muy simplemente. El Jockey Club fue creado hacia fines del siglo XIX, una institución que agrupa a personas afines a la actividad hípica. Y ese registro, ese instituto, el Jockey Club, aglutinaba una gran cantidad de personas que eran propietarios de distintos equinos. Uno de los creadores e impulsores fue Carlos Pellegrini, uno de los presidentes más destacados que tuvimos en nuestra historia. Y lo que terminó haciendo es que ese registro, que se fue formando de hecho por distintos propietarios que decían que podía ser útil que entre ellos mismos supieran quién se decía titular de un bien, terminó por transformarse legislativamente casi un siglo después, en 1973, en un registro oficial. Vino una ley en ese año que fue la 20378 en mayo, que se reglamentó a la semana nomás por el decreto 4827 de ese año 73, que dispuso que se iban a transformar en registro de equinos de sangre pura de carrera los registros genealógicos aprobados por el Studbook argentino, que era esta suerte de registro de hecho que había formado el Jockey Club, que como se tenía desde el punto de vista internacional por recipiendario de estándares altos, se consideró suficiente los criterios técnicos que utilizaba para dar por aprobados a cada uno de los registros genealógicos que había en toda Argentina, siempre y cuando hubieran cumplido en su momento los requisitos que imponía esta institución privada. Se transformaron entonces en ese momento automáticamente en registros oficiales. Lo que se dijo allí es, en esa ley, que la propiedad se iba a acreditar exclusivamente mediante la inscripción en este registro, con lo cual queda claro que el registro es constitutivo y de esta manera además desplazaba el régimen de las cosas muebles no registrables, que era el que hasta ese momento tenían los equinos. Hasta ese momento se transmitían como un vaso de agua, es decir, título y modo, con la presunción de la posesión vale título francesa con los matices de la legislación argentina, pero no había ninguno de estos registros locales que tuviera desde el punto de vista legislativo eficacia jurídica. La jurisprudencia fue tendiendo a considerar que la inscripción en ellos atribuía buena fe, pero esto era una consagración jurisprudencial. La ley termina por establecerlo de manera expresa. Por lo tanto, la transmisión de cualquier derecho real que se tenga, que implique entrega de posesión sobre estos equinos, se iba a conseguir exclusivamente con la inscripción que iba a reemplazar entonces a la tradición. Y también ese registro recibe medidas cautelares, es decir, cualquier adquisición, tanto sea voluntaria como forzosa y causa de muerte o por actos entre vivos,
más todo el resto de los derechos reales. ¿Y el tema de las crías? Bueno, la particularidad que tienen estos objetos, la ley le llama productos a cada uno de los equinos, es que, primero, estamos seguros que sin saber cuándo en algún momento van a dejar de existir, por tratarse de semovientes, y segundo, que tienen crías. Entonces la ley a esto le coloca una serie de rasgos muy particulares. En cuanto a las crías, dispone que si se acredita por el nacimiento de un veterinario, por la intervención de un veterinario certificado, el nacimiento de estas crías, se van a poder considerar como miembros también de este registro, se van a inscribir, por supuesto con una inscripción declarativa por ser por causa de muerte, pero va a acreditar que se trata de un equino de sangre pura de carrera. Un dato interesante para la primera inscripción que se hace o para la adquisición derivada es que hay que probar que efectivamente ese producto, es decir, este equino, es de sangre pura y es de carrera. Que es de carrera se verifica con la inscripción en alguno de los órganos argentinos, de los hipódromos, que son los que reciben a los caballos que van a hacer carrera. Y que es de sangre pura se acredita mediante un certificado de un veterinario que certifique que proviene de un servicio hecho a una yegua nacida luego del 1 de enero de 1980 y que no se hizo por inseminación artificial. Expresamente prohíbe esta ley, el reglamento del Studbook argentino, prohíbe que la inseminación artificial dé lugar a equinos que se puedan inscribir. Sí le permite la ley también al Studbook, si lo decide el propio Jockey Club argentino, crear un registro de caballos que no son pura sangre, y ahí considera los que nazcan por inseminación. Pero este registro, a diferencia del otro, no atribuye titularidad, con lo cual en el lenguaje moderno diríamos que es un registro administrativo, que seguramente para la jurisprudencia argentina, sin que todavía se haya consagrado, porque no hubo casos jurisprudenciales al respecto, seguramente dirán lo mismo que con estos viejos registros, es decir, que es un indicio de la buena fe del que adquiere. Pero de ninguna manera en este otro registro se acredita titularidad. En el de los equinos de sangre pura de carrera sí se acredita. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias. No, al contrario, un placer para mí. Un placer escucharte. Igualmente para mí. Muchas gracias a vos.